probable que muchas de las personas aquí presentes no sepan qué es la Declaración de Alma-Ata. Y para entender qué es la Declaración de Alma-Ata, firmada en 1978, y sobre todo para entender por qué es importante, necesitamos buscar contexto unas décadas atrás, en un mundo traumatizado por los efectos devastadores de 2 guerras mundiales, carcomido por la culpa tras desvelarse los horrores perpetrados en Auschwitz, esos que se efectuaron en nombre de lo que hasta entonces se entendía como la civilización y la ciencia. En ese mundo que escogió decir «esto no puede suceder nunca más» y puso en marcha grandes proyectos de consolidación democrática. La creación de las Naciones Unidas, de la Corte Internacional de Justicia o la propia Unión Europea, todas forman parte de ese proceso de reconstrucción, desde la firme convicción de que la humanidad puede ser algo diferente a personas aniquilándose unas a otras. La salud y los sistemas sanitarios formaron parte también de esos procesos de reconstrucción democrática. Durante siglos, la medicina se entendió como algo que uno pagaba si podía, no en vano es una de las profesiones liberales por antonomasia, y si uno no podía pagar esa atención médica o esos cuidados, quizá tendría la suerte de recibir algo de caridad. Hasta que la historia avanzó y superó esta forma de entender la asistencia como parte de esa gran consolidación democrática vigesimónica. Y uno de los ejemplos más evidentes es que en aquel 1978 líderes mundiales del bloque soviético, del bloque occidental y de la Tercera Vía se reunieron en la capital de Kazajistán, Alma-Ata, para que pudieran hacer la que hoy es la base de nuestro sistema sanitario, la atención primaria. Pero no es el único ejemplo. En esa segunda mitad del siglo XX encontramos una retahíla de ejemplos de transformación de muchos sistemas sanitarios para hacerlos más justos, más solidarios y mejores. También el nuestro. En 1986, Ernest Lluch firma la Ley General de Sanidad y con ella pone fin a la seguridad social del modelo franquista, en la que solo quienes trabajaban y sus beneficiarios podían tener asistencia sanitaria. Aunque mucha gente arrastra el vicio de llamar seguridad social a nuestro sistema sanitario actual, con la Ley General de Sanidad nace nuestro Sistema Nacional de Salud, cuya premisa fundamental es que no es algo solamente para quien trabaja y cotiza, sino para todos. La equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud se basa en que se ponen los mismos servicios los mismos recursos al servicio de un jefe de Estado que de una persona sin hogar. El cuento El príncipe y el mendigo de Mark Twain no tiene sentido en nuestro Sistema Nacional de Salud. Ambos serían pacientes pediátricos que recibirían exactamente el mismo trato. Es malo para la literatura, es bueno para todo lo demás. Gracias a esa visión de la salud como un derecho por el que el Estado debe velar, fuimos capaces de construir una sanidad pública solidaria donde no estábamos todos si no estaba el último. Una sanidad que no vivía pendiente de facturar actos clínicos sueltos, sino de dar una atención cohesionada y de la mejor calidad para todos. Y tampoco teníamos una sanidad que viviera pendiente de qué amigo, hermano, pareja o expareja se lleva comisión de ese acto clínico facturado si es que tenemos la suerte de que lo declara. Una sanidad que no basaba su funcionamiento en la vocación de los profesionales, abusando de ella hasta verlos reventar e irse para luego decir «ay, es que no encuentro suplentes». En 2012, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres comenzó con una imagen icónica imposible de olvidar: hileras de camas con sábanas blancas que representaban el mayor orgullo del Reino Unido, el NHS. Ese orgullo de sanidad pública no es algo exclusivo del Reino Unido. Durante mucho tiempo, la sanidad pública fue el mayor orgullo de los españoles. Con el tiempo, ha conseguido convertirse también en nuestra mayor preocupación. Paradójicamente, en aquella gala inaugural de los Juegos Olímpicos de 2012, el NHS ya estaba herido de muerte. Como gravemente herido está nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestra primera herida, muy parecida a la del NHS, fue la Ley 1597, que abrió la puerta a que grandes corporaciones pudieran enriquecerse a manos llenas con las necesidades de salud de los ciudadanos. La salud pasaba a un segundo plano frente al negocio. En ese mismo año, nuestro Sistema Nacional de Salud recibió una segunda herida mortal, con aquel nefasto Real Decreto 16/2012, que acabó de un plumazo con la universalidad de la asistencia sanitaria. La sanidad ya no era para todos. En esta Cámara es frecuente escuchar a Vox hablar de una crisis de valores y, por extraño que resulte, en eso llevan razón. Vivimos inmersos en una crisis de valores si un médico, al atender a su paciente, ha de preguntarse qué está escrito en su documentación. Atravesamos una gravísima crisis de valores si uno de los avances antifascistas por antonomasia, la salud para todos, se borra de un plumazo en un Real Decreto cruel e inhumano, fruto de las medidas austericidas que vinieron de Europa y que el gobierno de turno aquí aplicó sin ningún miramiento. En esas medidas austericidas profundamente antidemocráticas nace la oleada fascista que sufrimos hoy en Europa. La más profunda crisis de valores que podemos afrontar es el resurgimiento del fascismo.
Y no hay nada más férreamente antifascista que defender la universalidad de la atención sanitaria. Si tu vecino está enfermo y existe una cura, debe poder recibirla, haya nacido donde haya nacido y tenga la piel del color que la tenga. El Ministerio de Sanidad ha abierto sendas reformas legales, tanto para recuperar la universalidad de la atención como para blindar la gestión pública de la sanidad. Ambas imprescindibles para recuperar ese orgullo sobre nuestro Sistema Nacional de Salud. Una sanidad que cuide a los pacientes sin preguntar primero dónde han nacido o qué llevan en la cartera. Una sanidad que esté al servicio de los pacientes y no del lucro de terceros. Una sanidad que busque una salud mejor para todos y no más Maseratis para unos poquitos. Una sanidad que no consista en precarizar cada vez más la atención y salvar los muebles de la asistencia a costa de maltratar a los profesionales. Pero para eso también hace falta que quienes ostentan las competencias asistenciales, las comunidades autónomas, remen a favor de este modelo universalista de la sanidad, de esta sanidad democrática que nos hace mejores a todos. Hace falta que hasta que se recupere la universalidad a nivel estatal y que se recupere de verdad, sin crear un muro burocrático insalvable como pasó con la reforma del 18, hace falta que las comunidades autónomas hagan las muchas cosas que tienen en su mano, como dejar de facturar la atención a particulares, flexibilizar el padrón o admitir declaraciones responsables cuando no exista documentación, que son las principales pesadillas burocráticas de quienes ahora mismo viven aquí y se quedan excluidos del sistema sanitario. Hace falta que la salud de los pacientes vuelva a ser la principal prioridad del ser más, por encima del lucro de las empresas amigas. Esta es una proposición no de ley muy sencilla, con los ingredientes de un pacto de Estado en un país democrático. Ningún grupo debería tener problemas en avalarla. Lo mejor de acabar con el fascismo que asoló Europa en la primera mitad del siglo XX fue asentar la democracia basada en derechos, espíritu del que beben nuestros actuales sistemas de salud. Por eso, en un momento de auge de la extrema derecha en Europa, en la que crecen en el Parlamento Europeo los negacionistas del Holocausto y los nostálgicos del fascismo, es más importante que nunca defender la sanidad pública y universal como un bastión de los derechos democráticos, como el bastión antifascista que es. Gracias, presidente. A ver, vamos a intentar aclarar algunos puntos. La señora Marván viene aquí y me dice, pero si es que esto no es competencia de las comunidades autónomas, y a continuación recita un montón de cosas que ha hecho la Comunidad Autónoma de Madrid. Aclárese con si es competencia o no. Mire, le explico. Existe una plataforma llamada Yo Sí Sanidad Universal que lleva haciendo un trabajo extraordinario en los últimos años, fundamentalmente a partir del Real Decreto 16/2012, pero también a partir de 2018, denunciando todos los casos de exclusión sanitaria y cómo a partir del Real Decreto de 2018, aunque se recupere parcialmente la universalidad de la atención, lo que se crea es un muro burocrático que deja sistemáticamente a las personas más vulnerables fuera. Y la Comunidad de Madrid es una de las que más aprovecha ese muro burocrático para dejar fuera a cuanto más gente mejor. Por eso he dicho textualmente en mi intervención que hasta que legalmente, con la reforma legal que ha abierto el Ministerio de Sanidad, se recupere de verdad, de forma efectiva, esa universalidad, la Comunidad de Madrid tiene mucho margen de acción, aumentando los supuestos para la excepcionalidad, emitiendo de verdad los informes de trabajo social por situación de vulnerabilidad, aceptando declaraciones responsables cuando no hay documentación. Por ejemplo, las víctimas de trata a las que les retienen la documentación no pueden demostrar que son las personas que son, y mucho menos que llevan aquí 3 meses, con lo cual se quedan sistemáticamente fuera de la atención sanitaria. Y ustedes tienen en su mano resolver eso hoy. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid con todos estos casos? Decir, uy, es que esto es un tema del Ministerio, jugando ese juego de trileros de hacer como que no se saben sus competencias, cuando se las saben perfectamente, porque para hacer el mal las aprovechan al máximo exponente. Me ha gustado esto que ha dicho el portavoz del Partido Socialista, el señor Moreno, de la carrera de relevos, porque de alguna manera hay una carrera de relevos aquí. Yo creo que a día de hoy ese espíritu del Ministerio de Sanidad que encabezaba Ernest Lluch lo lleva el Ministerio de Sanidad de Mónica García, que de verdad está intentando hacer reformas legales profundamente transformadoras y que no generen un agujero y un coladero por el cual se nos cuela nuevamente toda esa exclusión. Pero es que en esa cadena de relevos, de repente al escuchar a la señora Cuartero me acordaba de aquel diputado del PP, Arias Cañete, hablando de las inmigrantes que van a colapsar las urgencias haciéndose mamografías, que es como, bueno, aparte de tremendamente racista y tremendamente xenófobo, poco informado de qué pruebas se hacen en urgencias y cuáles no. Miren, el Real Decreto de 16/2012 en teoría nos iba a ahorrar 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros que nunca jamás han aparecido. ¿Saben lo que sí que ha aparecido? Un 15% de mortalidad que generó ese Real Decreto en la población migrante. Población migrante que, por si no lo saben, está más que demostrado que aporta mucho más de lo que
recibe en gasto y que además es población sana y que además es población que contribuye. Pero es que no es una cuestión de números, es una cuestión de humanidad. Es que incluso aunque la población migrante gastara más, son personas y se merecen el mismo trato que el resto de personas que convivimos. Y en esa deshumanización que ustedes alimentan, se nutren monstruos como los que están sucediendo en Gaza, como los que han sucedido a lo largo de la historia del siglo XX y que dan mucho